Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, el objetivo de este directo es, en el fondo, poder informar sobre las modificaciones que trajo la Ley 21.456, que aumentó el ingreso mínimo mensual, bien, trae la compensación de la canasta básica y el subsidio temporal MIPYMES para compensar esta alza del sueldo mínimo, ¿ya? Además de ver estos cambios, los quiero ver aplicados en liquidaciones de sueldo, con dos ejemplos comparativos con lo que era abril antes del cambio y en mayo, que es el primer cambio de este aumento del ingreso mínimo mensual, pero que recordemos que también va a subir nuevamente el ingreso mínimo mensual en agosto y muy probablemente, casi seguro, vuelve a subir en enero. Entonces la idea es que con esta charla ustedes puedan tener claro cuáles son estas diferencias que se van a generar en los próximos cambios que vienen, cómo impactan una liquidación de sueldo principalmente, ¿ya? Y les va a quedar la presentación y el Excel, porque yo después lo voy a compartir, lo dejo en el sitio web de tupartnercontable.cl para que ustedes puedan descargar la presentación y puedan descargar el Excel, ¿ya? Así que la idea es que puedan aprender a aplicarlo y después también poder desarrollarlo en los siguientes cambios que vengan, ¿ya? Bueno, esto es muy parecido. Bueno, vamos a partir principalmente con lo que es esta ley 21.456 que fue publicada el 26 de mayo del 2022 en el Diario Oficial y que trajo estas modificaciones y nuevos ajustes y nuevas cosas que tenemos que aprender, modificar, ¿cierto? Y que si no lo hicimos en la liquidación de sueldo de mayo, lo podemos hacer de manera retroactiva en junio. Así que primero vamos a ver cómo se aplicaba en mayo. Si no lo apliqué así, lo voy a tener que hacer desde junio, pagando retroactivo lo que correspondía en mayo. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, bueno, acá esta ley 21.456 define principalmente los cambios en el ingreso mínimo mensual, la asignación familiar, ¿ya? El subsidio temporal MIPYMES que se creó y que ya se puede postular, y también vamos a ver cómo ingresar para postular al final, y la compensación de canasta básica que también vamos a ver cómo se aplica, ¿ya? En Instagram, para quienes están, se pueden conectar a YouTube. En el link de la biografía dejé el enlace para que se puedan conectar a YouTube. Así que vayan al link de la biografía de Tu Partner Contable. Bien, súper. Entonces, se va a reajustar de la siguiente manera. Principalmente nos enfocamos en trabajadores dependientes e independientes, pero yo igual les dejo aquí los otros montos, ¿ya? Entonces, el monto para mayo a julio del nuevo ingreso mínimo mensual es de 380.000 pesos, ¿ya? Desde agosto va a subir este sueldo mínimo mensual a 400.000 pesos, ¿ya? Entonces, acá también tenemos otros valores para algunos casos especiales. Trabajadores de casa particular es el mismo que trabajadores dependientes e independientes, ¿bien? Así que para que puedan ahí, en el fondo, ver estos valores y tenerlos presentes, que en agosto se nos viene otro cambio, ¿ya? Bueno, estos puntos se van a confirmar los de agosto a más tardar el 15 de julio, ¿ya? Con un decreto supremo, ¿ya? Y importante aclarar que me consultan mucho si es que el ingreso mínimo mensual corresponde solo al sueldo base o corresponde al sueldo base con la gratificación incluida, ¿ya? Lo correcto es que este ingreso mínimo mensual corresponde solo al sueldo base. La gratificación es aparte, ¿ya? Vamos a ver la gratificación dentro de los ejemplos, la más común, así que para que puedan entender ahí la diferencia entre que el sueldo base es uno y que la gratificación es otra aparte, ¿ya? Y en qué caso debemos pagarlo. Bien. Ahora, en casos de contratos que son parcial o part-time, el ingreso mínimo mensual tiene que calcularse proporcional a las horas semanales de la jornada part-time,
¿ya? Así que acá lo importante es aplicar la fórmula donde el ingreso mínimo mensual, actualmente 380.000 pesos, se divide en 45 horas semanales, que es el máximo de horas semanales de una jornada normal, y lo voy a multiplicar por horas semanales part-time del contrato, que un contrato part-time corresponde a 30 horas semanales o menos. Ya, ojo con eso, que también me preguntaban, de repente pensaban que part-time era de 29 horas hacia abajo. No, part-time incluye las 30 horas hacia abajo. 31 horas hacia 45 horas es una jornada completa que debe pagarse con 380.000 pesos. De 30 horas incluidas hacia abajo, voy a calcular la proporcionalidad de esta fórmula, ¿ya? Acá en este ejemplo calculo 380.000 pesos dividido en 45.000 pesos para llegar al sueldo mínimo de 168.889 pesos como sueldo base para una jornada part-time de 20 horas semanales. ¿Ya? Esa es la fórmula que debo aplicar. Si, por ejemplo, la jornada es de 10 horas semanales, aquí cambio por 10 y me va a dar la fórmula, el nuevo sueldo base mínimo para una jornada de 10 horas semanales, y ese sueldo base es mensual. ¿Ya? Bien. Ahora, hay un artículo, digamos, en esta ley, que es el artículo 8, que define que si el IPC, la variación de IPC acumulada durante el año 2022 a diciembre del 2022, ¿cierto? Entonces, en enero del 2023, el sueldo mínimo mensual va a aumentar a 410.000 pesos en el caso de trabajadores dependientes e independientes, ¿ya? Así que es muy probable, muy probable que este IPC de este año supere el 7%, porque en realidad el acumulado que había en lo que iba del año, ¿cierto? Era 5,6%. Entonces ya llevamos un monto súper alto, creo que ya salió el otro publicado. Lo voy a revisar ahora. Pero en el fondo ya es muy probable que en enero ya se tenga que subir el ingreso mínimo mensual a 410.000 pesos. ¿Ya? Y esto quedó definido en el artículo 8, que también es importante porque si se cumple con este requisito de que la variación de IPC supere el 7% durante el año 2022, también es condición para que se apliquen otros artículos que vamos a ver más adelante, u otras variaciones, como con respecto, por ejemplo, al monto del subsidio que se va a pagar temporal, ¿ya? Bien, aquí va a ver la tabla de corrección monetaria del año 2022. Claro, lo que llevamos del año es 6,9%, entonces ya estamos ahí llegando, entonces esto es muy certero. Bien. Bien. Entonces, ahora vamos a continuar con la asignación familiar. La asignación familiar también se modifica siempre que sube el ingreso mínimo mensual, sube de manera proporcional, ¿ya? Entonces acá tenemos la tabla que quedó para los periodos de mayo a julio, y la tabla de agosto a diciembre va a aumentar proporcional a lo que aumente el ingreso mínimo mensual de 380.000 a 400.000 pesos, ¿ya? Entonces, en el fondo, la persona que tenga una remuneración imponible del semestre anterior menor a 398.443 pesos va a recibir un monto de asignación familiar por cada carga de 15.597 pesos, ¿ya? Y así, después el siguiente tramo de 398.443 a 581.968 reciben 9.571 pesos por cada carga. Y el último tramo que recibe asignación familiar, 3.025 pesos por el tramo hasta 907.672. Una persona que ya tenga una remuneración imponible mayor a este monto no recibe asignación familiar aunque tenga cargas inscritas, ¿ya? El subsidio
familiar quedó definido en 15.597 pesos para el mismo periodo de mayo a julio. Bien. Ahora, vamos a ver que también esta ley 21.456 crea esta compensación de canasta básica que por la inflación que estamos teniendo o una alza significativa en los precios, ya reflejada en el IPC, digamos, como les decía, el IPC acumulado del año va en 6,9% y el objetivo anual debería ser entre un 2 y un 4%. Entonces, obviamente estamos en un nivel de inflación más alto del normal en Chile y en compensación se creó esta compensación de canasta básica, ¿ya? Donde está un monto definido actualmente de 7.342 pesos para lo que es mayo y lo que es el mes de junio, hasta el momento, ¿ya? Este monto se paga por cada carga familiar que le toque o le corresponda el beneficio de asignación familiar, maternal, del Sistema Único de Prestación Familiar, si reciben subsidio familiar, si están en el programa de seguridad y oportunidades o si están inscritos en el Chile Solidario, les corresponde este monto de canasta básica desde el mes de mayo por cada carga familiar, ¿ya? Ahora, ha surgido muchas dudas de cómo se va a pagar esta compensación de canasta básica, ¿ya? Se paga igual que la asignación familiar y que, digamos, estos beneficios que acabo de mencionar. Si la persona recibe asignación familiar a través de la liquidación de sueldo, ¿ya? También se le va ahora a agregar como una remuneración no imponible, no tributable, la compensación de canasta básica, este monto que está vigente para mayo-junio, por la cantidad de cargas autorizadas y que le correspondan obviamente estos beneficios, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el beneficio de canasta básica lo reciben personas que tengan una remuneración imponible menor a 907.672 pesos, ¿ya? Entonces, la empresa, y lo vamos a ver en el ejemplo, pero modo introductorio, vamos a agregar este monto en la liquidación de sueldo como una remuneración no imponible no tributable y luego a la empresa se le va a descontar o rebajar igual que la asignación familiar de la planilla de IPS, ¿ya? O de la caja de compensación, dependiendo cómo apliquen la empresa, por lo general IPS, ¿ya? Bien. Entonces, ahora, esta compensación de canasta básica todavía no se empieza a pagar, se va a empezar a pagar el 29 de junio. Va a haber un sitio web disponible para consultar sobre la canasta básica, todavía no está disponible. Y en el fondo se tiene que pagar retroactivo si es que no se pagó en mayo, porque corresponde desde mayo, ¿ya? Ahora, para personas que no se le esté pagando ningún otro beneficio del Instituto de Previsión Social, como así, a través de la liquidación de sueldo por asignación familiar, entonces en ese caso se les va a pagar a la cuenta RUT, si es que tienen cuenta RUT, que es lo más probable, ¿ya? Y si no hay, también se tiene que cobrar por caja, pero son los casos excepcionales que no se le está pagando asignación familiar, por ejemplo, a través de una liquidación de sueldo. Bien. Bueno, vamos a empezar a ver los ejemplos de la liquidación de sueldo aplicados para que ustedes puedan ver ahí cómo se calcula, ¿ya? Yo les voy a compartir también el Excel, ¿bien? Entonces, bueno, ahí me llega la pregunta, voy a aprovechar de leer algunas preguntas. Daniela Vera me dice, buenas noches, es decir que el beneficio de la canasta básica va incorporada en la liquidación. Sí, va incorporada en la liquidación de sueldo el beneficio de la canasta básica si ya se le está pagando a la persona asignación familiar o los otros beneficios que había mencionado que les corresponde este subsidio canasta básica, ¿ya? Y el valor del canasta básica, los 7.342 pesos, sí son un monto fijo por cada carga familiar independiente del tramo, pero
con el tope, ¿cierto?, de los 907.672 pesos. O sea, se les va a pagar a quienes reciben alguna asignación familiar o reciben el subsidio familiar o estos otros beneficios. ¿Ya? Bien. Ahí sí. Entonces, este es el esquema o los componentes de la liquidación de sueldo. Vamos a ver los más comunes, los principales, los que son más complejos de calcular, ¿ya? Entonces, primero vamos a tener remuneraciones o haberes, también conocidos como haberes. Tenemos imponibles y no imponibles. Dentro de los imponibles tenemos sueldo base, sobresueldo o también conocido como horas extras, comisión, participación, gratificación, semana corrida, pero aquí también pueden haber, por ejemplo, bonos, digamos, por asistencia, digamos, estos bonos que dan por Navidad o por Año Nuevo, ¿cierto? Fiestas patrias, ¿cierto? Aguinaldos, se me había ido la palabra. Y también después tenemos los no imponibles, que son asignaciones familiares, por ejemplo, la canasta básica, viáticos, bonos, ahí vamos a ver otros, ¿ya? En más detalle. Después de las remuneraciones, vienen los descuentos en las liquidaciones, descuentos que son obligatorios y descuentos que son voluntarios. Los descuentos obligatorios principalmente son los previsionales, AFP, salud, ¿ya? Seguro de cesantía de la liquidación de sueldo, solo si es contrato indefinido, ahí lo vamos a ver. En algunos casos trabajo pesado, si es que el trabajo ha sido calificado como pesado. Ya, esos son los principales previsionales de la liquidación de sueldo. Ojo con eso, porque también ahí me preguntaban de repente cuando subo clases con pizarra de la liquidación de sueldo, ¿qué pasa, por ejemplo, con el SIS, con el seguro de invalidez y sobrevivencia? El SIS es un aporte patronal que no va en la liquidación de sueldo, por lo tanto, no lo incorpora en la liquidación de sueldo. La mutual también es un aporte patronal que no va en la liquidación de sueldo, ¿ya? El seguro de cesantía no va a ir en la liquidación de sueldo si el contrato es a plazo fijo o si, por ejemplo, el contrato es de trabajadores de casa particular, porque en ese caso el seguro de cesantía es un aporte 100% patronal, ¿ya? Entonces tenemos ciertos casos especiales. El trabajo pesado solamente se va a dar en caso de que el trabajo específico de esa persona en ese trabajo ha sido clasificado como trabajo pesado. Entonces, ahí podemos tener un sinfín de variaciones en una liquidación de sueldo, dependiendo del caso de cada uno de los trabajadores, ¿ya? Bien. Después tenemos otros descuentos obligatorios, el tributario, que no vamos a ver en el directo del día de hoy porque los ejemplos que tenemos son con sueldos más bajitos que quedan exentos de este impuesto. Tenemos otras obligaciones como judicial por pensiones alimenticias, por ejemplo. Descuentos voluntarios como anticipos de sueldo, cuota sindical, para el pago de dividendo, ¿ya? O para la vivienda. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar desde lo primero en una liquidación de sueldo, que son las remuneraciones. ¿Ya? Entonces, la definición que está en el Código del Trabajo, artículo 41, se entiende por remuneraciones las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especies avaluables en dinero que percibe el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo, ¿ya? Y en este caso podemos, en el fondo, desglosar esta definición para entenderla un poco más, ¿ya? La remuneración es una contraprestación porque en el fondo el trabajador ejecuta un trabajo o un servicio y le corresponde como contraprestación el pago de la remuneración, ¿ya? Bien. Es pecuniaria porque la remuneración está representada por dinero,
sin perjuicio que se contemplen algunas prestaciones en especies avaluables en dinero, ¿ya? Se paga por causa del contrato de trabajo, entonces en el fondo el primer paso que se debería hacer dentro de lo correcto, ¿cierto? Es el contrato de trabajo que estipula cuáles van a ser las remuneraciones, cuál va a ser el sueldo base, si es que se va a pagar alguna comisión, cuál va a ser el tipo de gratificación, por lo general que ha establecido en el contrato, etc. ¿Bien? Bien, vamos a comenzar con las remuneraciones imponibles y vamos a ahondar en profundidad un poco más lo que es sueldo o sueldo base, sobresueldo y gratificación, que son, digamos, donde se concentran la mayor cantidad de preguntas que me hacen en los videos y charlas, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a comenzar con el sueldo base, que el sueldo base es, digamos, lo más principal porque es lo mínimo obligatorio, o sea, lo que yo tengo que pagarle como mínimo a una persona cuando la contrato o lo mínimo que tengo que recibir cuando estoy trabajando como dependiente es el sueldo base, que es el que yo les menciono que tiene que ser igual o mayor al ingreso mínimo mensual establecido, ¿ya? Y si es que mi contrato es part-time, bueno, el ingreso mínimo proporcional. Bien, entonces, en el fondo, para el sueldo base se tiene que tratar de un estipendio fijo, ¿ya? Por lo tanto, acá se tiene que establecer, ya sea en UF, lo más común en pesos, o también se podría definir que el sueldo base es un ingreso mínimo, ¿bien? Por ejemplo, ahora estamos en un ingreso mínimo de 380.000 pesos, pero si yo defino en el contrato que el sueldo base va a ser igual al ingreso mínimo, se asume obviamente y es obligatorio que cuando suba el sueldo mínimo tiene que subir el sueldo base, ¿ya? Bien. Ahora, se tiene que pagar en dinero. Si bien habíamos dicho que la definición de remuneración en general puede ser en algunas ocasiones con especies avaluables en dinero, el sueldo base sí o sí tiene que ser en dinero, no puede ser en especies avaluables en dinero, ¿ya? Entonces, este requisito en el fondo hace que sea una prestación pecuniaria, ¿ya? Se tiene que pagar en periodos iguales y en el contrato se define si es que este sueldo base es mensual, que es lo más común y es lo que vamos a ver aplicado en los ejemplos, pero puede ser un sueldo base establecido semanal, puede ser un sueldo base establecido diario, incluso por hora, ¿ya? Entonces, va a estar así definido en el contrato y luego las liquidaciones de sueldo y los cálculos son en base a cómo se definió este sueldo base que se iba a pagar en cuál periodo, ¿ya? El sueldo base corresponde a la jornada ordinaria o la jornada normal de trabajo, que actualmente en Chile son máximo 45 horas semanales para una jornada completa. Pues habíamos dicho que la jornada completa es desde 31 horas semanales a 45, pero también puede ser un sueldo base para una jornada parcial y que la jornada parcial, la semana corresponde de 30 horas hacia abajo, ¿ya? 30 horas semanales. Se paga proporcional a los días trabajados, considerando 30 días en los meses por lo general. Como regla general, los meses los consideramos como 30 días, aunque por ejemplo mayo tenga 31, aunque febrero tenga 28 o 29. Para el cálculo, yo divido en 30 días el sueldo base y lo multiplico por los días efectivamente que le corresponden. Ya, si la persona falta un día, a los 30 días del mes, aunque no trabaje los 30 días, se le descuenta un día, por ejemplo. ¿Ya?
Bien, entonces aquí vamos a comenzar con los ejemplos y también voy a empezar a proyectar lo que es el Excel que tengo preparado. Vamos a ver desde ahora en adelante todos estos conceptos de la liquidación de sueldo en ejemplo 1 y ejemplo 2, ¿ya? Y como estamos frente a un cambio del ingreso mínimo mensual y como les decía, el objetivo es que ustedes también después puedan aplicar esto mismo al nuevo cambio que se viene en agosto y al nuevo cambio que se va a venir en enero, ¿ya? Por eso lo voy a hacer comparativo en el Excel. Entonces, bueno, en el primer ejemplo vamos a tener a un trabajador que tiene un contrato de sueldo base fijado como ingreso mínimo mensual. Antes 350.000 pesos, que antes era hasta abril, ¿ya? Y ahora, desde mayo a julio, el sueldo mínimo mensual va a ser de 380.000 pesos. ¿Bien? El ejemplo 2 que vamos a ver, el sueldo base es de 601.667 pesos y está definido en ese valor estratégicamente para ver qué ocurre con el tope de la gratificación legal del artículo 50. ¿Ya? Bien. Entonces yo les voy a mostrar ahora el Excel. Este Excel yo se los voy a compartir para que ustedes lo puedan ver. Ya. Entonces, acá voy a poner este lado, liquidación. Ya voy a ver un poco si puedo ir respondiendo algunas preguntas antes de pasar a esto. Bien, entonces, respecto a las preguntas que me llegaron y que puedo responder, dice cómo se refleja lo adicional en especies avaluables, se debe estipular en el contrato. Sí, lo ideal es que quede estipulado en el contrato cuáles van a ser las especies avaluables en dinero y que se pueden pagar. Ya, eso vendría siendo otra remuneración imponible, pero que tiene que estar aparte del sueldo base. ¿Ya? Y vamos a ver después algunas remuneraciones no imponibles, porque me están preguntando por diferencia entre remuneración imponible y no imponible. ¿Bien? Pero ahí vamos a ver más ejemplos de remuneraciones no imponibles y podemos mencionar ahí más diferencias con los no imponibles. ¿Ya? Así que vamos a avanzar. Bien, acá en la primera pestaña del Excel vamos a tener el ejemplo número 1, donde el sueldo base lo vamos a pagar para un mes completo, no le vamos a agregar dificultad de que faltó días, sino que queremos ver cuánto sería por un mes completo con estos montos. ¿Ya? Hasta abril el monto era 350.000 pesos, ahora son 380.000 pesos hasta julio, por lo tanto el sueldo base aumentó en 30.000 pesos, ya que esto coincide con los ingresos mínimos, por eso el ejemplo, ¿ya? Es un aumento considerable en respecto a los aumentos anteriores del ingreso mínimo mensual y por lo mismo se creó el subsidio temporal MIPYME para compensar este aumento relevante en el sueldo base, ya mínimo mensual, que vamos a hablar más sobre también ese subsidio. Luego, acá en el ejemplo 2, vamos a tener en la siguiente pestañita del Excel, el antes, el sueldo base en este ejemplo no varía, lo que va a variar y lo que les quiero mostrar es la gratificación, y ahí vamos a explicar el por qué. Ya, entonces aquí el sueldo base no varía, es el mismo, 30 días, 601.667 pesos. ¿Ya? Bien. El sobresueldo, o también conocido como horas extra, consiste en la remuneración de las horas extraordinarias de trabajo. Entonces dijimos que la jornada normal iba a ser de 45 horas máximo, ¿cierto? Bueno, la persona en acuerdo, el trabajador en acuerdo con el empleador puede quedarse a trabajar horas extras adicionales a su jornada normal, que no pueden ser más de 2 horas extras diarias, ¿ya? Y estas horas deben ser pactadas, o sea, no puede ser que solo el trabajador decida quedarse hora extra,
y no puede ser que el empleador obligue al trabajador a trabajar estas horas extras, ¿ya? Estas horas se pagan con un recargo del 50% del valor de una hora normal. Y a continuación vamos a ver cómo o qué fórmula vamos a aplicar, la más común, para poder calcular el sobresueldo, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener la fórmula sueldo base mensual. Este es el sueldo base mensual dividido en 30 días. Siempre lo dividimos en 30 días, no importa que el mes tenga 31, 28 o 29, ¿ya? Lo multiplicamos por 7 días de la semana y lo dividimos en la cantidad de horas semanales que la persona trabaja según contrato. Máximo 45 horas semanales, ¿cierto? Si la persona es part-time, acá aplico la cantidad de horas part-time, 20, 30, 10 horas part-time, ¿ya? Hasta ahí en la fórmula vamos a tener lo que es el valor de una hora normal, una hora ordinaria. Y como la hora extra se paga con un 50% de recargo, el valor de una hora normal la multiplico por 150% y llego al valor de una hora extra. Bien. Y luego lo multiplico por la cantidad de horas extras en el mes para llegar a lo que es el sobresueldo. ¿Ya? Bien. Entonces, acá vamos a tener el primer ejemplo. Un trabajador tiene un sueldo base mensual de ingreso mínimo mensual y trabajó 12 horas extras durante el mes. De acuerdo al contrato, tiene un horario de 45 horas semanales, ¿ya? Por lo tanto, 350.000 pesos, que era el ingreso mínimo mensual antes, lo vamos a dividir en 30 días, multiplicado por 7 días de la semana, dividido en 45 horas semanales por 150%, me da 2.722 pesos, una hora extra por 12 en el mes, total de sobresueldo imponible 32.667 pesos. Por lo tanto, en nuestra liquidación de sueldo, en el ejemplo 1, en el sobresueldo, lo voy a dejar expresado con la fórmula nuevamente. Entonces, sueldo base, que en este caso es completo, coincide con ser el completo 350.000 pesos, dividido en 30 días del mes por 7 días de la semana, dividido en 45 horas semanales por 150% por 12 horas extras. Ya, y me da los 32.667 pesos. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora con un ingreso mínimo de 380.000 pesos? Varía el sueldo base en la fórmula y esto hace aumentar a 2.956 pesos el valor de una hora extra. Aumentó 234 pesos cada hora extra por este aumento en el ingreso mínimo mensual y llegamos a un total de 35.467 pesos, diferencia 2.800 pesos. ¿Ya? Así que aquí las horas extras voy a volver a hacer la fórmula. 380.000 pesos dividido en 30 por 7 días, dividido en 45 por 150% por 12. Ya, y ahí queda el monto. Bien. Ahora, dice acá, me llega una pregunta, ¿cuánto es lo mínimo de no ser el 150%? Lo mínimo es un 150%, ¿ya? En horas extras. Bien. En el ejemplo 2 no le vamos a agregar el caso de las horas extras, pero esa es la fórmula que utilizamos para una jornada, digamos, mensual, una remuneración mensual. Y en el fondo importante acá considerar que no todos los contratos tienen la misma cantidad de horas semanales, ¿ya? Así que no puedo usar un factor de repente que es como común utilizar un factor establecido. No me sirve siempre ese factor. Hay veces que voy a tener que usar la fórmula, ¿ya? Hay otra fórmula también que se aplica y que también llegamos al mismo resultado, ¿ya? Pero esa es la más común. Bien, ahora voy a pasar a otra
remuneración imponible importante que me preguntan bastante, que es la gratificación, ¿ya? La gratificación, en primer lugar, voy a aclarar, no es obligatorio para todas las empresas. Ojo con eso. Es obligatorio para empresas que sean con fines de lucro o cooperativas, ¿ya? Que en el fondo tengan utilidades, que la empresa genere una utilidad tributaria, que es la que definimos para el formulario 22, de acuerdo al régimen tributario de la empresa, ¿ya? Además, la empresa tiene que llevar contabilidad. ¿En qué caso no está obligada a llevar contabilidad? Por ejemplo, las empresas con régimen de renta presunta no están obligadas a llevar contabilidad, por lo tanto no están obligadas a pagar gratificación legal. Y en el fondo esos son los principales casos o requisitos que se deben cumplir, ¿ya? Pero si la empresa tiene pérdida tributaria, no está obligada a pagar gratificación. Y la gratificación es que la empresa está obligada en estos casos, cuando cumple los requisitos, a repartir parte de las utilidades con los trabajadores, ¿ya? Entonces, tenemos distintos tipos de gratificación. Tenemos la gratificación legal, dos tipos principalmente. Artículo 47, que define el 30% del reparto de las utilidades líquidas de la empresa. Esto se calcula después de manera anual. O la gratificación legal del artículo 50, el 25% de la remuneración con un tope legal, que es la que vamos a ver más en profundidad, ¿ya? Cuando cumpla los requisitos. Después tenemos una gratificación contractual, que siempre tiene que ser igual o mayor a la legal, y que esta contractual en el fondo puede ser distinto los parámetros a establecer la gratificación legal, y está definida en un contrato, ya sea en el contrato individual de trabajo o en un contrato colectivo, ya por ejemplo definido por el sindicato, esta gratificación, y en un contrato colectivo, ¿ya? Ahora, por ejemplo, habíamos visto que la legal, el artículo 50, es el 25% de la remuneración con un tope. Yo podría tener una gratificación contractual que sea el 25% de la remuneración, igual que la del artículo 50, pero sin el tope. Entonces ahí cumplo con estar pagando lo mínimo legal, pero en algunos casos se va a pagar incluso más de lo legal. Y eso está aceptado. Bien. Y con respecto a la voluntaria, muy igual a la contractual, solo que no está definida en un contrato, sino que se paga de manera voluntaria por la empresa y que también tiene que ser al menos mayor o igual a la legal. Bien. Bien. Ya. Entonces, acá voy a ver el ejemplo con la gratificación legal del artículo 50. Dije que la gratificación del artículo 50 es el 25% de la remuneración imponible del trabajador o trabajadora, pero tiene un tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales. Este tope es anual, ¿ya? Yo puedo pagar esta gratificación de manera anual o la puedo pagar de manera mensual y después hacer un ajuste en algunos casos de manera anual, ¿ya? Vamos a ver la mensual, cómo se aplica de manera mensual, que hoy en día es lo más común que se pague de gratificación, ¿ya? En el fondo, vamos a primero calcular los topes. Dijimos que el tope es 4,75 por el ingreso mínimo mensual, que antes era 350.000 pesos, y lo vamos a dividir en 12 para poder obtener este monto tope mensual, 138.542 pesos. Y ahora, actualmente, el tope está en 150.417 pesos, ya que reemplazamos el sueldo mínimo a 380.000. El tope subió en 11.875 pesos. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a ver acá. Dice, el trabajador tiene una remuneración mensual antes de 382.667 pesos
y ahora de 415.467 pesos. ¿Qué valores estoy considerando acá? Las remuneraciones imponibles que tiene la liquidación de sueldo antes de calcular la gratificación. En este ejemplo 1 tenemos el sueldo base más el sobresueldo. Por lo tanto, acá arriba, esto no va en la liquidación, yo solamente lo dejé arriba para poder mostrárselo. Sumo el sueldo base con el sobresueldo, me da un total de remuneración antes de la gratificación de 382.667 pesos, ¿ya? Y ahora sobre este monto calculo el 25%, que es lo que está establecido en el artículo 50. Me da una gratificación legal de 95.667 pesos, ¿ya? Este monto de la gratificación es el que yo tengo que comparar con el tope establecido. El tope antes era 138.000, este monto es menor, por lo tanto lo que pago es este monto que es el que corresponde, ¿ya? Entonces, acá está definido. ¿Ya? Ahí quedó la gratificación, 95.667 pesos. En el siguiente caso, voy a sumar los 380.000 más el sobresueldo, me da una remuneración antes de gratificación de 415.467, lo multiplico por el 25%, me da 103.000 y fracción. No supera el tope actual de 150.417 pesos, por lo tanto pago esta gratificación, ¿ya? Bien, y ahí tenemos el total imponible. Ya con eso concluimos los componentes imponibles de esta liquidación de sueldo de este ejemplo. Como les decía anteriormente, podemos tener otras remuneraciones imponibles, obviamente, pero para el ejemplo que estamos viendo aquí solo veremos estas tres, ¿ya? Y acá ya podemos analizar las diferencias, el total de la diferencia de remuneraciones imponibles, ¿sí? Son 41.000 pesos. En base a estos números, ¿cierto? A estas situaciones, a estos supuestos que tomamos en estos casos, ¿ya? En el ejemplo 2, que era lo importante de por qué establecí el monto de 601.667 pesos, ¿ya? Lo voy a mostrar en el Excel mejor, que se ve de mejor manera. Entonces, en este ejemplo 2 solo teníamos como remuneración antes de la gratificación el sueldo base, ¿ya? Y el 25% de la remuneración antes era 150.417 pesos, que excedía el tope de 138.000, que era antes, ¿ya? Por lo tanto, aunque el 25% de la remuneración fuera 150.000 pesos, lo que se pagaba de gratificación era el tope, porque excedía el tope, ¿ya? Así que le perjudicaba en ese sentido. Ahora que subió el tope, esta misma persona con el mismo sueldo base le permiten pagarse la gratificación tope de 150.417 pesos. Entonces, una persona que gane 601.667 pesos hacia arriba se va a ver beneficiado por el aumento de este ingreso mínimo mensual, que hace que aumente el tope de la gratificación legal del artículo 50 y automáticamente le influye en el sueldo. Por eso puse este caso, porque esta persona no gana el sueldo mínimo, pero le pagan una gratificación legal del artículo 50 y eso genera automáticamente que se le aumente el sueldo porque se le está pagando el tope de gratificación, ¿ya? Y subió aquí específicamente 11.875 pesos, ¿ya? Ya. Por Instagram me llega la pregunta de si el IPC sube todos los sueldos o solo los que están en el mínimo, ¿ya? El IPC en sí no fue el que movió específicamente el ingreso mínimo mensual, sino que es la ley que define cuánto es lo que va a subir el ingreso mínimo mensual. En este caso fue la ley 21.456, ¿ya? En esto, lo que llevamos hasta el momento, hemos podido ver que una persona que
tenía definido antes un ingreso mínimo mensual o un sueldo base menor a los 380.000, se le va a ver actualizado el sueldo base a 380.000 como mínimo, sí o sí, ¿ya? Entonces, una persona que ganaba de 350.000 hasta casi los 380.000 se va a ver beneficiado. ¿Qué otro caso estamos viendo recientemente? Una persona que no gana el sueldo mínimo, sino que podía ganar un poquito menos de 601.000 y sobre los 601.000 se va a ver beneficiado por el aumento del tope de gratificación si es que le pagaban el artículo 50. ¿Ya? ¿Qué más? Podemos ver, vamos a ver después la asignación familiar que también me puede beneficiar, me va a beneficiar la canasta básica, ¿ya? Entonces, no solo por tener un sueldo base mínimo me va a beneficiar o me va a afectar. Hay otros casos que también le van a beneficiar o le va a afectar la liquidación de sueldo. ¿Ya? Bien. Bien. Bueno, me faltó cerrar aquí el ejemplo 2 con también que ya con eso tenemos el total imponible para calcular sobre el total imponible los descuentos previsionales que vamos a ver después, pero ahora vamos a pasar a las remuneraciones no imponibles, ¿ya? Acá vamos a tener movilización, colación, pérdida de caja, viáticos, asignaciones familiares, devoluciones de gastos, desgastes de herramientas, por ejemplo, también compensación por teletrabajo, por el desgaste de las herramientas de teletrabajo. La nueva compensación de canasta básica también es una remuneración no imponible, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay mucha confusión de repente con las asignaciones o los aguinaldos del 18, los aguinaldos de fiestas patrias, los aguinaldos de Navidad, ¿cierto? De fin de año, de cumpleaños. Todos esos aguinaldos son imponibles, ¿ya? El bono de asistencia también es imponible, ¿bien? Entonces, acá tenemos estos ejemplos que son los más comunes de remuneraciones no imponibles, pero hay que tener ojo y clasificar bien si que son imponibles, no imponibles, si que son tributables, no tributables. Principalmente ahora en esta charla no vamos a ver muchas diferencias de tributables, no tributables, porque en los ejemplos no vemos el cálculo de impuesto único, ¿ya? Bien. Lo que sí vamos a andar un poquitito más en, o vamos a ver aplicado en los ejemplos de ahora, en la asignación familiar, que también se vio afectada por la ley 21.456, que aumenta el ingreso mínimo mensual, también aumenta la asignación familiar como habíamos visto, ¿ya? Aquí tenemos la tablita que era antes del abril, desde abril hacia atrás, y ahora desde mayo a julio vamos a tener esta tabla de asignación familiar, ¿ya? Entonces, acá también yo les dejo el link de Previred para los indicadores previsionales. Los indicadores previsionales, se los voy a mostrar acá, ¿bien? Son súper importantes al momento de calcular una liquidación de sueldo. Recién, por ejemplo, tenemos acá las rentas mínimas imponibles. Voy a ponerle un poco de zoom. ¿Ya? Y aquí tenemos la misma tabla que yo le estaba mostrando con los montos, principalmente trabajadores dependientes e independientes, 380.000 pesos. Bien. ¿Qué más tenemos? Lo que estaba mostrando recién, la tabla de asignación familiar. Bien. Pero tenemos otros valores muy importantes, como lo es la AFP, para calcular los descuentos que vamos a ver a continuación. El seguro de invalidez y sobrevivencia, que le había mencionado que es un aporte patronal, pero aquí también está el valor del porcentaje.
¿Cuál es la tasa de AFP para trabajadores independientes? Que nosotros no lo vemos, ya nosotros estamos enfocados en estos momentos a dependientes. Tenemos el valor de la UEF, valor de la UTM, de la UTA, ¿ya? Rentas topes imponibles, también vamos a hablar de ellas. APB, los topes de APB con el beneficio tributario, bien, depósito convenido también con tope, seguro de cesantía, cotización para trabajo pesado, seguro obligatorio. Ya, entonces, acá tenemos información muy relevante para poder calcular las liquidaciones de sueldo. Lo único que no está acá actualmente es el monto canasta básica, que no está actualizado o no está incorporado aquí, no se incorporó. Y el impuesto único de segunda categoría, la tabla está en el servicio de impuestos internos. Entonces serían los indicadores que nos faltarían acá. ¿Ya? Bien. Asignación familiar, por ejemplo, esta persona tiene una remuneración promedio del semestre de 475.517 pesos. Si ese monto yo lo ubico en la tabla, anteriormente estaba acá con un monto de asignación familiar de 8.815 pesos por cada carga inscrita. En este ejemplo solo hay una carga, ¿ya? Entonces acá tenemos 8.815 y luego, ahora actualmente, para ese mismo monto de remuneración, encajamos dentro del mismo tramo, pero el monto ahora es 9.571 pesos. Entonces subió 756 pesos el monto de asignación familiar en ese tramo específico. Luego en este ejemplo, acá quedó distinto porque dice, la trabajadora tiene 2 y abajo quedó solo con 1. Entonces voy a cambiarlo. Le voy a poner que es solo una carga. ¿Ya? Vamos a bajar con una carga. Entonces acá la remuneración de este ejemplo es un poco más, 643.823. Ese monto está en el tramo C. Antes el monto de asignación familiar, 2.786, y ahora 3.025 pesos. Entonces ahí subió 239 pesos la asignación familiar en este ejemplo. También lo tenemos incorporado acá en remuneraciones no imponibles. Ya, los montos que tenemos, este es el ejemplo 1, 8.815 antes, ahora 9.571. Y en el ejemplo 2, también en remuneraciones no imponibles, la asignación familiar y el tramo de la asignación familiar subió a 3.025 pesos en este caso. ¿Ya? Bien. Acá también está lo que es la canasta básica. La canasta básica se va a pagar en la liquidación de sueldo desde mayo, que estamos en este ejemplo. Es ese monto 7.342 por cada carga familiar. Ya en este caso era solo una carga familiar, se paga desde mayo, antes no existía. Ya. Pero me faltó, ahora que me doy cuenta, lo voy a agregar acá también, que no lo agregué en el ejemplo 1, pero también aplica para el ejemplo 1 que tiene asignaciones y cargas, ¿ya? Ahora esto quedó corrido. Ay. Ya, entonces... Ahí sí. Y este no sé si estaba bien la fórmula, no estaba sumando aquí tampoco la fórmula. Ya. Entonces ahí tenemos esa diferencia de la canasta básica. Entonces, como les decía, la canasta básica yo la voy a incorporar en la liquidación de sueldo como una remuneración no imponible. Ahora, ojo con esto. La asignación familiar y la canasta básica, si bien se agregan en la liquidación de sueldo y primeramente es una remuneración, digamos, que sale del bolsillo de la empresa, este monto después a la empresa se lo reembolsan o se lo rebajan, ¿ya? Como les decía al principio, del IPS o de la caja de compensación, ahí dependiendo de cómo trabaje la empresa, ¿ya?
pero se pagaría igual que la asignación familiar, se va compensando, se va rebajando. Bien, o de repente se compensa con lo que es, se paga a FONASA, ahí va a depender el caso, ¿ya? Pero si bien lo paga primero la empresa después se lo devuelven, por lo tanto es un beneficio, una compensación que no es a cargo de la empresa, sino que es a cargo del Estado, ¿ya? Ya. Y todavía la rebaja de la canasta básica todavía no se ve reflejada y debería empezar a verse reflejada después del 29 de junio, que dijeron que se iba a publicar esta información como más oficialmente, ¿ya? Pero se va a compensar de manera retroactiva. Ojo con eso, este beneficio comienza a aplicarse desde la liquidación de mayo. Si no se le ha pagado al trabajador de mayo, entonces se le puede compensar desde junio el monto de mayo, ¿ya? Y a la empresa se la van a compensar después, retroactivamente también. Todavía no está en Previred porque todavía no está en el fondo incorporado al sistema, pero se paga igual que la asignación familiar, ¿ya? Obviamente para personas que reciban la asignación familiar y los otros beneficios que estuvimos viendo al inicio. Bien, súper. Ya, y con eso vamos a terminar en este ejemplo de estas liquidaciones de sueldo más sencillas, pero bien comunes, respecto al total de remuneraciones, que suman las remuneraciones imponibles más las no imponibles. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a tener ahí el total de remuneraciones y la diferencia. En este mismo ejemplo, uno que estamos viendo actualmente, tenemos una diferencia de 49.098 pesos con respecto a abril, a lo que es mayo con estos aumentos, ya con los impactos de este aumento en el ingreso mínimo mensual. Bien, súper. Ahí terminamos con la primera parte del esquema que estuvimos viendo, que eran liquidaciones, ¿cierto? Remuneraciones, haberes, imponibles, no imponibles. Ahora vamos a continuar con la segunda gran parte de la liquidación de sueldo, que son los descuentos, ¿ya? Los descuentos que van a estar directamente en la liquidación de sueldo son AFP, salud, sí o sí, digamos. El seguro es, no sí o sí, también siempre tenemos casos especiales, por ejemplo en AFP, pensionados que no cotizan, pero bueno, en el general. Después, seguro de cesantía. El seguro de cesantía va a estar si el contrato es indefinido. Bien. También ahí tenemos ciertos casos especiales que en indefinido no aplica, pero igual, en general de los casos. Seguro de invalidez y sobrevivencia es un aporte patronal que no va en la liquidación de sueldo, lo paga aparte la empresa, no se lo descuenta de la remuneración que le está pagando la empresa al trabajador, sino que aparte de la remuneración paga un seguro de invalidez y sobrevivencia, al igual que la mutual. Ya, la mutual también es un aporte patronal, no va en la liquidación de sueldo, sale del bolsillo aparte del empleador, aparte de las remuneraciones, ¿ya? Y me falta aquí trabajo pesado, que también se podría dar un poco más frecuente. Y trabajo pesado es una parte trabajador de cotización y una parte patronal, ya aporte patronal. ¿Ya? La asignación familiar también aumenta desde mayo y también va a volver a aumentar en agosto y también va a volver a aumentar en enero. ¿Ya? Todo lo que está definido en la ley 21.456, sueldos bases, digamos, asignación familiar, subsidio familiar, ya va a ir aumentando en proporción a lo que vayan aumentando el ingreso mínimo mensual definido principal. 380.000 de mayo a julio, 400.000 de agosto a diciembre, 410.000 de enero 2023. Ya, súper. Ya, la FP. La FP es un descuento obligatorio en la mayoría de los casos que se le tiene que hacer a los trabajadores dependientes. El trabajador se afilia a alguna AFP
Si es nuevo, se le va a asignar actualmente la que tiene un porcentaje menor, que es la AFP modelo. Si es que es primera vez que cotiza en AFP el trabajador, ¿ya? Este porcentaje que está acá reflejado en la tabla es el porcentaje del 10% que corresponde a lo que se me va a ir al aporte individual y la comisión que me cobra la AFP. Entonces, la diferencia entre un 10% y el porcentaje que aparece aquí en la tabla va a ser la comisión que me cobra la AFP. ¿Ya? Entonces, importante. Ahora, ¿qué más tenemos? Acá al lado vamos a tener el SIS, que dije que era el seguro invalidez y sobrevivencia, pero que en realidad lo paga la empresa, es un aporte patronal. Y cuando son trabajadores independientes, se paga todo junto, ¿ya? Pero en este caso vamos a ver esto. Ahora, si el trabajador o la trabajadora tiene una remuneración imponible que exceda la 81,6 UF, entonces, que para mayo son 2.666.650 pesos, entonces este porcentaje que le corresponda se va a calcular sobre este tope de remuneración imponible, que también está definido acá en los indicadores previsionales, ¿ya? Bien. Ahora, vamos a empezar a aplicar los ejemplos, ¿cierto? Tenemos antes una remuneración imponible, y ya habíamos visto cuál era la remuneración imponible en el ejemplo 1, 478.333 pesos. Bien, en el caso de ahora, 519.333. Estos montos, los imponibles, son los que multiplico por la tasa de la AFP. En este caso es una AFP modelo y se calcula por el 10,58%, que es el que le corresponde a la AFP modelo, por el total imponible, ¿ya? En estos casos, en este ejemplo, la diferencia entre AFP de un periodo a otro fueron 4.338 pesos que se están aportando aquí más porque aumentó el sueldo imponible, ¿ya? En el ejemplo 2, la AFP es capital y por lo tanto capital es 11,44% por las remuneraciones imponibles del ejemplo número 2. ¿Ya? Acá tenemos el descuento de AFP. La diferencia acá son 1.359 pesos. ¿Ya? Después vamos a tener el sistema de salud, que actualmente tenemos un sistema público, FONASA, y un privado que es ISAPRES. También vamos a tener un tope para calcular lo que es FONASA. Si es que la remuneración imponible excede este mismo tope que la AFP, calculo el 7% por este tope, ¿ya? O el mínimo obligatorio es 7% en salud, que voy a calcular máximo sobre este tope de remuneración imponible. Entonces, en estos ejemplos, acá también en el Excel queda reflejado salud 7% por la remuneración imponible, ¿ya? Bien. Y en el ejemplo 2, misma situación, salud 7%, estamos asumiendo que es FONASA y se calcula el mínimo obligatorio 7% y nada más, ¿ya? También una de las preguntas que me llegó, ¿qué pasaba si la empresa era caja de compensación? Si la empresa tiene o está afiliada en alguna caja de compensación, el porcentaje que se le va a descontar a la persona igual es un 7%. Entonces lo que se ve reflejado en su liquidación es un 7%. Y después internamente, cuando yo pague en Privired, ahí se va a desglosar el 6,45% a la caja de compensación y la diferencia FONASA, ¿ya? Pero de cara a la liquidación de sueldo es el 7%. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los montos. Si es ISAPRE, por lo general es un plan en UF y ahí calculo siempre que tiene que ser el mínimo, digamos, el 7% mínimo, aunque el plan de ISAPRE sea menor, y ahí se generan excedentes, o más comúnmente que el plan de ISAPRE sea mayor al 7%, entonces se me descuente un adicional, ¿ya? Bien.
Ahora, el seguro de cesantía. El seguro de cesantía busca hacer una protección económica en caso de desempleo para aquellos trabajadores, ¿cierto?, que están regidos por el Código del Trabajo y que se les pagó este seguro de cesantía y pueden ir a cobrarlo en momento de despido, ¿cierto? Ahora, la cotización cambia principalmente con contrato a plazo fijo o indefinido, ¿ya? O si son trabajadores de casa particular. También hay un tope para calcular el seguro de cesantía sobre la remuneración imponible que actualmente supera los 4 millones el tope. Es un tope mayor al que estábamos viendo para AFP y salud. Entonces, si un contrato es indefinido, el empleador como aporte patronal va a pagar el 2,4% de la remuneración imponible y al trabajador se le va a descontar el 0,6% de la remuneración imponible, que es nuestro ejemplo en el caso 2. Ya en nuestro ejemplo 2, acá es un contrato indefinido, por lo tanto, de la liquidación de sueldo se descuenta un 0,6% de la remuneración imponible por seguro de cesantía aporte empleador. Ahora, si es un contrato a plazo fijo, el 3% de la remuneración imponible va a ser pagada por el empleador como aporte patronal. ¿Bien? Entonces, acá vamos a tener ese ejemplo en el caso 1 que no se descuenta seguro de cesantía porque es un contrato a plazo fijo. ¿Ya? También hay de repente en algunos videos que he subido que de liquidación de sueldo que no tienen seguro de cesantía. Bueno, no todos aplican seguro de cesantía, sino que los contratos a plazo fijo, principalmente. Ahora, por ejemplo, puede ser un contrato indefinido de 11 años o más y tampoco se le descuenta seguro de cesantía al trabajador y la empresa solamente hace el aporte al fondo solidario, que es el 0,8% de la remuneración imponible. Bien. Y trabajadores de casa particular, el 3% de la remuneración imponible es un aporte patronal, lo hace el empleador y por lo tanto tampoco se descuenta la liquidación de sueldo de un trabajador de casa particular, el seguro de cesantía. ¿Ya? Bien. Entonces, acá vamos a tener lo que les decía. En el ejemplo 1 es un contrato a plazo fijo, por lo tanto el 3% va a ser seguro de cesantía a cargo del empleador. ¿Ya? Ese monto no, a ver si está... Entonces, acá abajo lo dejé así como aparte de la liquidación de sueldo, lo que podía ser el seguro de cesantía. Antes 3% sobre la remuneración imponible y ahora subió por la remuneración imponible a 15.580 pesos, subió 1.230 pesos. En este caso asume todo el cargo, el aporte patronal, la empresa. Después tenemos en el ejemplo 2, ya acá un trabajador que tiene una remuneración imponible antes de 740.209 pesos y ahora de 752.000 pesos y el contrato es indefinido. Solo lleva 3 años trabajando como indefinido, por lo tanto le corresponde 2,4% aporte empleador patronal y 0,6% a cargo del trabajador. ¿Ya? Entonces, acá están los montos antes y después y la diferencia en la liquidación de sueldo, que es el 0,6%, solo aumentó 71 pesos. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora, antes de ver, vamos acá en la liquidación de sueldo, ya con lo que tenemos calculado, podemos ver lo siguiente. Llegamos al total de descuentos previsionales, ya para el antes y el después. Y podemos también calcular la renta líquida imponible, que es la que yo tengo que ubicar en la tabla del impuesto único de segunda categoría para ver si estas liquidaciones de sueldo están afectas a impuestos, ¿ya? Esta renta líquida imponible se calcula como total imponible menos los descuentos previsionales. En estos ejemplos no hay nada extra que considerar, ¿ya? Acá también. Entonces, estos montos son los que yo ubico en la tabla de impuesto único de segunda categoría en el servicio de impuestos internos.
Bien, voy a poner la de mayo. Por ejemplo, acá en mayo, el monto de una renta líquida imponible de 0 a 766.287 pesos está exento del impuesto único de segunda categoría. Por lo tanto, estas liquidaciones de sueldo no pagan impuestos. Ya una persona que tenga una renta líquida disponible sobre este monto ya empieza a quedar afecto, multiplicar por el factor, restar esta cantidad, rebajar. ¿Ya? No aplicamos en este caso. Y vamos a obtener, por lo tanto, el líquido a pagar que corresponde a el total de la remuneración, imponibles y no imponibles, menos los descuentos, que en este caso solo son descuentos previsionales, no hay descuentos tributarios y en estos ejemplos tampoco agregué otros descuentos, solo eso. Ya, acá en el ejemplo el líquido a pagar aumentó 41.890 pesos con todos los supuestos que realizamos. Ya, así que eso es favorable. Y en el ejemplo 2, nuestra diferencia corresponde a 17.195 pesos, que en este caso se dio exclusivamente por aumentar ya digamos acá, el monto de la gratificación por el tope y el subsidio de la canasta básica también que aumentó junto con aumentar la asignación familiar. ¿Ya? También aumentan los descuentos, obviamente, pero la compensación al final es mayor lo que se gana a lo que se descuenta. ¿Ya? Entonces, ahí concluimos con lo que son los ejemplos más comunes, más frecuentes y que también se generan más dudas y que me consultaron, me llegaron muchas preguntas también respecto a lo que estaba explicando. Sueldo base, gratificaciones, horas extras, lo más común que me preguntaron ahí por los comentarios. ¿Ya? Bien. Ahora, para quienes quieran, obviamente, aprender más sobre estos conceptos y poder ver lo que no alcanzamos a ver en estas charlas gratuitas, por ejemplo, ver el otro caso de gratificación legal del artículo 47, ver los aportes patronales, cuál es el costo total para la empresa de tener a un trabajador contratado, ¿cierto? Las otras remuneraciones imponibles, ¿ya? Y además otros conceptos también de legislación laboral, los contratos que influyen. Ustedes vieron que en el fondo lo que estamos calculando acá viene a raíz de un contrato que está definido ahí, el horario, cuánto se trabaja en la semana, cuáles son las remuneraciones, ¿ya? Los registros que tenemos que hacer actualmente, tener que registrar los contratos en la dirección del trabajo. Después poder cargar esta información a Previred si es que somos empresa y tenemos que encargarnos de pagar las cotizaciones previsionales, los aportes patronales, calcular el impuesto, pagar el impuesto único de segunda categoría, bien, además de hacer el libro de remuneraciones electrónico, ¿ya? O el finiquito y los registros de finiquito en caso de ser necesario. Bien, entonces son cosas complementarias obviamente a lo básico que podemos alcanzar a ver en una charla gratuita, pero que ustedes pueden ver más en profundidad en los cursos que tenemos disponibles, ¿ya? El curso de legislación laboral, que yo ya llevo más de 2 años realizando ese curso en vivo, voy a lanzar el aula virtual, como muchos de ustedes saben. Se viene la próxima semana el lanzamiento del aula virtual y ustedes actualmente pueden comprar esa preventa del curso grabado más profesionalmente del curso de legislación laboral, comprarlo actualmente en preventa antes de que se lance y el próximo jueves van a tener acceso al curso, ¿ya? Para que puedan ver a su ritmo las clases, las grabaciones y después también nos podamos conectar en una sección en vivo
para resolver las dudas, ¿ya? Así que, mientras dure la siguiente parte de la... bien, y por ejemplo, acá van a poder ustedes acceder a los cursos. Acá también voy a subir después el contenido de esta charla con el Excel, con la presentación. Pero acá, por ejemplo, en curso ustedes pueden comprar el curso de legislación laboral, que tiene mucho que ver con la liquidación de sueldo, con los contratos, con otras obligaciones y con los finiquitos. Bien, entonces pueden comprar ahora grabada la preventa, que la voy a lanzar y van a poder tener acceso al curso desde el próximo jueves 30 de junio. ¿Ya? Añaden al carrito. Bien. Y bien, ahora vamos a continuar, recuerden el cupón Aula Virtual. Vamos a continuar con lo que es el subsidio temporal para MIPYMES, ¿ya? Principalmente que también está definido en la ley 21.456, que nos trajo todos estos cambios que acabamos de ver aplicados en la liquidación de sueldo, y por el aumento de este ingreso mínimo mensual se va a poder compensar, ¿ya? A las MIPYMES que se vean beneficiadas y que cumplan los requisitos, ¿ya? Entonces, ¿para quiénes son este beneficio, este subsidio temporal? Es para empresarios individuales, es decir, personas naturales. Yo con mi mismo RUT, haciendo inicio de actividad en primera categoría y me convierto, digamos, en empresa individual, pero con mi mismo RUT, ¿ya? Entonces, acá también para empresas constituidas, no solamente empresas individuales, sino personas jurídicas, como por ejemplo EIRL, empresas limitadas, sociedad por acciones, ¿ya? Entonces, acá también podemos tener incluidas las cooperativas y entidades sin fines de lucro o comunidades, ¿ya? También. Entonces, tienen que cumplir, en general, el requisito general es que cumplan, que tengan ingresos anuales entre 0,01 a 100.000 UFs. O sea, se exige también que la empresa haya tenido algo de movimiento, ¿bien? Algo de venta. Una empresa que estuvo 100% sin movimiento no va a poder acceder al beneficio, ¿ya? Y el tope son 100.000 UFs de ingresos anuales, que son 3.267 millones de pesos anuales. O sea, igual es un monto súper alto, personas que se van a poder ver beneficiadas. Bien. Entonces, aquí también están los requisitos para empresas que se crearon dependiendo de la fecha, ¿ya? Entonces, estos requisitos son para los ingresos del año 2021 para empresas que tengan información todo el año 2021, ¿bien? Para empresas que hayan iniciado entre el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021, no van a tener movimiento todo el año, obviamente, y por lo tanto solamente vamos a considerar los ingresos efectivamente obtenidos, ¿ya? Y lo vamos a comparar con la proporción que representan a los meses que estuvo funcionando la empresa ese año 2021. ¿Ya? Empresas que iniciaron desde este año, digamos, desde el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022, los ingresos que se van a poder calcular son los primeros 3 meses consecutivos de venta, ¿ya? Y ahí yo voy a poder, en el fondo, también comparar esto proporcional a los 3 meses que corresponden para este proporcional del año. Ahora, las empresas con régimen de renta presunta sí pueden postular, ¿ya? También se van a pagar, como les decía, a empresas jurídicas sin fines de lucro o comunidades que fueron constituidas antes del 30 de abril y que, aunque no tengan ingresos, igual van a ser consideradas dentro de este beneficio, ¿ya? Bien. Ahora,
van a quedar excluidas las empresas EIRLs y SPA que tengan un único trabajador que coincida con ser el sueldo empresarial, ¿ya? Empresas con socios, personas jurídicas que hayan iniciado actividades desde el 30 de abril del 2022 y empresas con giros financieros y de seguros quedan fuera, ¿ya? Para empresas creadas después, ¿ya? Entonces, en este caso, después del 30 de abril del 2022 no tendrán derecho a poder utilizar el subsidio para los meses de mayo, junio, julio del 2022. Empresas creadas desde el 1 de agosto del 2022 en adelante no van a poder recibir este subsidio, excepto que se cumpla con el artículo 8, con la condición del artículo 8, que tenía que ver con que el IPC acumulado del año 2022 fuera mayor al 7%. ¿Ya? En ese caso, si es que se cumple, que ya dijimos que casi 100% probable que se cumpla, casi firma, entonces en el fondo ahí vamos a tener que poder optar al beneficio entre enero, febrero, marzo y abril del 2023, ya que este beneficio se paga de mayo, digamos, hasta abril del 2023. No va a ser un beneficio permanente, solo un año. Ya. Ahora, para este subsidio se utiliza una fórmula, que no quiero enredarlo mucho con la fórmula, pero sí va a quedar en la presentación y si ustedes quieren verlo aplicado a su caso, solamente tienen que ingresar al Servicio de Impuestos Internos a ver si es que aplica y les va a aparecer cuál es o cómo se calculó en su caso la fórmula para llegar al beneficio. ¿Ya? En términos muy sencillos, se va a pagar este monto por trabajador dependiendo del periodo en el cual nos encontramos. Actualmente de mayo a julio del 2022 se va a pagar un subsidio de 22.000 pesos por cada trabajador que cumpla los requisitos para poder que en el fondo la empresa reciba el dinero. Es un monto que recibe la empresa, ¿ya? Bien, y aquí está el monto de los ingresos imponibles de los trabajadores, ya que tienen que cumplir estos requisitos para poder en el fondo recibir los beneficios de mayo a julio, estos montos desde agosto a diciembre y estos montos de remuneración imponible de los trabajadores desde enero a abril del 2023, ya si es que se cumple este requisito de que el IPC sea mayor al 7%. Bien, súper. Entonces, el mes base va a ir variando ya en la fórmula, porque la fórmula era subsidio, vamos a tener el subsidio base por el factor del nivel de empleo. ¿Ya? Y el subsidio base corresponde al monto por trabajador por el número de trabajadores del mes base que corresponde al beneficio. ¿Ya? ¿A cuáles corresponde? A los que reciben estas remuneraciones imponibles en este primer tramo, 379.000 a 381.000 pesos o 474.000 a 476.000 pesos. ¿Ya? Y en los primeros 3 meses vamos a ocupar un factor que es 1, entonces no va a hacer variar el subsidio base, pero en los meses siguientes vamos a tener que ocupar un factor de nivel de empleo, ¿ya? Que es el número de trabajadores con ingresos imponibles mensuales mayores o iguales al ingreso mínimo mensual vigente durante el último mes, y esto va variando porque cada mes vamos a ir cambiando el último mes, y el número de trabajadores con ingresos imponibles mensuales mayores o iguales al ingreso mínimo vigente durante el mes base, y el mes base es fijo, ¿ya? Entonces, todos estos montos ustedes los pueden ver aplicados directamente cuando ingresen al Servicio de Impuestos Internos a consultar, ¿ya? Parece que, déjenme ver si está funcionando el servicio para mostrárselos como en vivo. Ya. Se supone que debería estar como con intermitencia. Ya, acá estamos en el Servicio de Impuestos Internos.
y vamos a ingresar a este banner donde dice sueldo mínimo MIPYMES. Solicítalo aquí, ya disponible. Bien. Y vamos a hacer clic en accede al beneficio, ¿ya? Acá abajo aparecen, me voy a devolver para mostrarlo brevemente. Acá abajo aparece en qué consiste, la explicación, un poco lo que yo también estaba mostrando en la presentación, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver cómo se calcula, qué otras definiciones tenemos, etc. Pero acá arriba voy a poder acceder al beneficio, ¿bien? Tengo que ingresar con la clave tributaria en caso de ser empresa o con, digamos, la clave única. Si es que soy empresario individual, puedo ingresar con la clave única, ¿ya? Entonces vamos a ingresar con la clave tributaria, por ejemplo. Vamos a ver si carga. Ya, por ejemplo, nosotros una vez ingresando vamos a poder ver si es que cumplimos los requisitos o no, ¿ya? En este ejemplo dice, según la información disponible, la empresa no forma parte de los beneficiarios del subsidio, ¿ya? Entonces, aquí me va a aparecer si es que cumplo o no y puedo ver en el fondo acá más detalles de lo que se me expone, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo que haber pagado sueldos mínimos o sueldos mínimos más gratificaciones mínimas en el fondo para poder acceder al beneficio que me afecte el aumento del ingreso mínimo mensual y poder acceder al beneficio. Pero en el caso de esta empresa no se pagaron en el fondo sueldos mínimos y por lo tanto no le afecta el aumento del sueldo mínimo, no se le paga el subsidio, ¿ya? Si yo cumplo el requisito, puedo ahí continuar, ver el cálculo también detallado de cuánto es el beneficio y poder en el fondo ahí enviar la solicitud para que me llegue el beneficio dentro de los siguientes 15 días, ¿ya? Una vez que el Servicio de Impuesto Interno acepte la procedencia del subsidio, ¿ya? Se va a poder ya se puede en el fondo postular a este subsidio y se puede postular 90 días de corridos desde que la empresa cumple los requisitos. Si la empresa cumple los requisitos desde que se publicó esto y desde que está vigente, entonces tiene solo los primeros 90 días de corrido desde que se publicó, que finalmente se publicó el 14 de junio. Entonces se cuentan 90 días y hasta ese plazo vamos a poder postular a las empresas que ya cumplen los requisitos. Se postula solo una vez y después, en base a la información que va teniendo el Servicio de Impuesto Interno, se va actualizando y se va pagando, se va depositando en la cuenta bancaria que ingresemos para que nos llegue ahí el dinero mes a mes actualizado a lo que corresponda, ¿ya? El beneficio se paga desde mayo, así que también se va a pagar retroactivo cuando se pague lo que corresponde. Bien. Ya, entonces, tampoco se pueden hacer cosas fraudulentas con el subsidio porque si no ya hay multa. Aquí están definidas las multas dependiendo del tamaño de la empresa, así que para que no busquen contratar a personas específicamente por el sueldo mínimo para recibir el subsidio, tampoco se le puede bajar el sueldo a una persona o modificar el contrato para encajar en el subsidio, así que ojo con esas cosas, pillerías, trampas que de repente se suelen hacer, ¿ya? Bien, este subsidio no está afecto a impuesto, por lo tanto, para la empresa es un ingreso no renta que si, por ejemplo, es ProPyme general, después va a declarar en el recuadro de registro de renta empresarial en el formulario 22, ¿ya? Como les decía, este subsidio importante se paga desde mayo hasta abril, ¿bien? Y las empresas que reciben este beneficio van a ser incorporadas en el Registro Nacional de MIPYMES, ¿ya? Así que, bueno, con eso damos concluida esta charla, este directo, donde pudimos ver esta
esta ley, la 21.456, sus principales modificaciones y también cómo es el cálculo básico de una liquidación de sueldo y qué componentes, qué fórmulas ocupamos principalmente. ¿Ya?